Buenas tardes. Em, Estamos grabando hoy La mujer y lo femenino. Estamos por el capítulo 4. Em, La diosa blanca de Robert Graves. Está analizando algunos discursos transversales de época occidental. Em, Introdujo el despertar de la primavera y ahora se mete con la diosa blanca de Robert Graves. Dice, la tesis de Robert Graves es que, bueno, perdón, antes de continuar, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten, así me van ayudando a difundir. Bueno, entonces la diosa blanca de Robert Graves. La tesis de Robert Graves es que el lenguaje del mito poético corriente en la antigüedad, en la Europa mediterránea y septentrional, era un lenguaje mágico vinculado con ceremonias religiosas populares en honor a la diosa Luna o Musa, algunas de las cuales datan de la edad de piedra paleolítica, y que este sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía. Ese lenguaje fue corrompido al final del periodo minoico, cuando invasores provenientes del Asia Central comenzaron a sustituir las instituciones matrilineales por las patrilineales y remodelaron o falsificaron los mitos para justificar los cambios sociales. Eso está en Historia comparada del mito poético de Robert Graves. Em, y dice, la diosa blanca resulta así una deidad proteica y terrible que ha conocido muchos nombres, Astarte o Luna, entre otros. Tiene un lugar en toda religión y demología, y es necesaria y fatal para los poetas a quienes inspira y destruye. En la antigua Europa y Oriente Próximo se adoraba a la diosa de los mil nombres, originariamente en el Mediterráneo y en Gran Bretaña. Se trataba de una deidad femenina, mil veces más generosa y cruel que cualquier dios masculino, denominada diosa luna triple, mil veces más generosa y cruel, ¿no? Em, en principio parecería generosa, y la generosidad y la crueldad, eh, dos calificativos antagónicos, pero acá es potente, ¿no? Mil veces más generosa y cruel que cualquier dios masculino. Denominada diosa luna triple, que representaba las tres facetas femeninas, la doncella, la madre y la anciana. Fue hacia el 400 antes de Cristo, con la invasión de pueblos de Asia Central que creían en la supremacía de un dios masculino, que la diosa blanca fue relegada a un segundo plano, con lo cual se instauró una nueva dinastía patriarcal que repudió la soberanía de la gran diosa y falsificó los mitos para justificar los cambios sociales. Em, Aquí hay una cita al pie que me he pasado por alto, una larga cita. Vamos a ver si se justifica em, incluirla. Em,
Acá está. Una nueva dinastía patriarcal. Dice la cita, si bien encontramos en Graves la denominación épocas matriarcales o etapa de transición del matriarcado al patriarcado, cabe aclarar que se entiende por matriarcado a un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político, autoridad moral, control de la propiedad y de la custodia de sus hijos. Entonces, rol central de liderazgo político, autoridad moral y control de la propiedad y de la custodia de sus hijos. Bueno, em, hoy en día son una serie de cualidades que hoy en día, por ejemplo, este, con esto de la crianza compartida, ¿no? Em, no se podría reproducir, ¿no? Porque hay una demanda hacia el varón de hacerse cargo de los hijos en el más amplio sentido del hacerse cargo, ¿no? Eh, cuidar, proteger, em, atender, ¿no? Pero aquí ese rol protagónico en lo político del matriarcado, eh, la autoridad moral se llevaba a la vez con este control de la propiedad y la custodia de sus hijos, ¿no? Em, bueno, habría que ver cómo se daba ese control de propiedad y custodia, ¿no? Dice, pero lo cierto es que la existencia de comunidades de este tipo a lo largo de la historia de la humanidad ha sido y sigue siendo un asunto muy controvertido. Em, Siguiendo algunas lecturas, encontramos, por ejemplo, que Simón de Beauvoir retoma la importancia que han adquirido las deidades femeninas, señalando que las grandes épocas patriarcales conservan en su mitología monumentos y tradiciones, el recuerdo de un tiempo en que las mujeres ocupaban una situación muy importante. Esto está en el segundo sexo. Allí considera que estos hechos han llevado a suponer que en los tiempos primitivos existía un verdadero reinado de las mujeres, hipótesis propuesta por Bachofen, que suponía que habían habido matriarcados históricamente fechados y anteriores al patriarcado, y que el paso, y que el paso, eh, vamos a compartir acá, me había olvidado, y que el paso del matriarcado al patriarcado sería la gran derrota histórica del sexo femenino, lo cual para la autora constituye solamente un mito, ya que sostiene el poder político siempre ha estado en manos de los hombres, en manos de los hombres. En el mismo sentido se sitúa Levi-Strauss cuando afirma que la autoridad pública o social pertenece siempre a los hombres. Considera que el semejante con quien se establecen relaciones recíprocas para el macho siempre es un individuo macho, siendo las mujeres objeto de intercambio, parte de los bienes que los hombres poseen. Dice, el vínculo de reciprocidad que funda el matrimonio no es establecido entre hombres y mujeres, sino entre hombres por medio de mujeres, las que solo son la principal ocasión, las que solo son la principal ocasión. Entonces, en el matrimonio se establece un pacto entre hombres y no entre el hombre y la mujer. Esto está en estructuras elementales del parentesco.
Luego agrega, la autoridad política o simplemente social pertenece siempre a los hombres y esta prioridad masculina presenta un carácter constante. En otro texto señala que en el siglo pasado y todavía a principios del nuestro, una teoría en boga de los antropólogos pretendía que en los primeros años de la humanidad las mujeres mandaban en los asuntos familiares y sociales. De este supuesto matriarcado primitivo se presentaban múltiples pruebas, esculturas principalmente femeninas y la frecuente figuración de símbolos femeninos en las artes de la prehistoria. El lugar preponderante que en la época protohistórica se daba a las diosas madres en la cuenca mediterránea y más allá, pueblos llamados primitivos, observados en nuestros días, entre quienes el nombre y el estatus social pasan de la madre a los hijos. En fin, numerosos mitos recogidos en todas partes del mundo que ofrecen otras tantas variaciones sobre un mismo tema. Dicen que en los tiempos antiguos las mujeres mandaban a los hombres. La sujeción de estos duró hasta que lograron hacerse de los objetos sagrados, a menudo instrumentos musicales, de los que las mujeres extraían su poder. Una vez que se convirtieron en los únicos detentadores de estos medios de comunicación con el mundo sobrenatural, los hombres pudieron establecer definitivamente su dominación. Al prestar a los mitos una verosimilitud histórica, se restaba importancia al hecho de que estos tienen como función principal explicar por qué son así las cosas en el presente, lo que los obliga a suponer que antes eran de otra manera. Los progresos de la observación etnográfica pusieron un punto eh, que por algún tiempo se pudo pensar que era final a las ilusiones del matriarcado. Se vio que en un régimen de derecho materno, al igual que en un régimen de derecho paterno, la autoridad pertenece a los hombres. La única diferencia es que en un caso quienes la ejercen son los hermanos de la madre y en el otro los maridos. Por su parte, Zafiropoulos Zafiropoulos afirma que la teoría de los matriarcados anteriores a la existencia del patriarcado es una teoría falsa. Podemos afirmar que esta teoría de la grandiosa remite a una suerte de falsa novela sobre los orígenes. Esto está en un texto de Zafiropoulos, que se llama La cuestión femenina de Freud a Lacan. También encontramos que Héritier, François Héritier sostiene que el culto a la fecundidad femenina no implicaba que las mujeres fueran poseedoras del poder. Bueno, eh, no queda claro, quiero decir, queda claro la confusión o la ambigüedad de saber si efectivamente existió el matriarcado y, digo, en este texto, ¿no? Em, con los autores que ha citado, a Robert Graves, este, al antropólogo Levi-Strauss y a este Zafiropoulos, este,
parece, digamos, quedar en duda, ¿no? Si existió el matriarcado, si lo matriarcal tiene que ver con este eh, rol central en la política y en la moral de la mujer, o si el matriarcado, este, aún en un régimen matriarcal, la autoridad era de los hombres. ¿Mm? Entonces nos habíamos quedado en falsificó los mitos para justificar los cambios sociales, ¿no? A partir de la invasión de los pueblos de Asia Central. Dice, sin embargo, la diosa blanca no pudo ser sometida en su totalidad y de alguna manera permaneció en las distintas transformaciones que fue sufriendo en los mitos y las religiones que sustituyeron su culto. Desde Atenea, desde la mitología griega, a través de Deméter, Perséfone, Hécate, Diana, Hera, Atenea, entre otras, y la galesa con Ceridwen hasta la religión judeocristiana, pudiéndose pensar en la figura de Eva o la Virgen María, ha perpetuado su vigencia en la multiplicación de deidades femeninas. Ahora bien, justamente en este pasaje que tiene lugar en la sustitución de la diosa femenina por un dios universal masculino, Robert Graves se detiene y afirma que, dice Robert Graves, lo que aflige al cristianismo actualmente es que no es una religión basada sólidamente en un solo mito. Es un complejo de decisiones jurídicas tomadas bajo presión política en un antiguo litigio acerca de los derechos religiosos entre los adherentes a la diosa madre, que en un tiempo era suprema en el occidente, y los del dios padre usurpador. Lo leo de vuelta porque no lo capté. Dice, lo que aflige al cristianismo actualmente es que no es una religión basada sólidamente en un solo mito. Es un complejo de decisiones jurídicas tomadas bajo presión política en un antiguo litigio acerca de los derechos religiosos entre los adherentes a la diosa madre, que en un tiempo era suprema en el occidente, y los del dios padre usurpador. Bueno, mira vos, no tenía esa versión del cristianismo, ¿no? Dicen las autoras. Para él entonces el cristianismo no es más que el resultado de la tensión de ese pasaje de una diosa femenina de múltiples versiones a un dios masculino que se niega a tener trato con diosas. El pasaje de una diosa femenina de múltiples versiones a un dios masculino, pero que en varios puntos conserva sus mismas propiedades tales como la sabiduría, la omnipotencia o la autosuficiencia, entre otras. Y el nombre en particular, pues el nombre de este nuevo dios masculino conservará en su escritura tanto el nombre de la gran diosa suprema, como su carácter sagrado e impronunciable, como ya veremos. Bueno, cuando decía que no es una religión basada sólidamente en un solo mito, se me ocurría pensar en el Concilio de Nicea, uno de los más importantes que bajo el ala de Constantino, em, emperador romano, decidió cuáles eran los evangelios que integrarían los libros canónicos, lo que después, con el paso de los años, se denominó, el paso de los siglos, se denominó la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Este, pero no hace referencia a eso, parece, sino que em, hay un litigio entre los adherentes a la diosa madre y un dios padre usurpador. El dios padre usurpador es el que eh, embaraza a la Virgen María, lo imagino así, ¿no? Y entonces ahí tenemos la vinculación entre la diosa madre y el dios padre, ¿no? Subtítulo: Las diosas y el lenguaje. Nos interesa detenernos aquí. Nos interesa detenernos en la articulación entre deidad femenina y la génesis del lenguaje. En tanto, Lacan insistirá en algunos momentos de su obra en el lazo particular entre la mujer y el lenguaje. Bueno, eh, anticipo lo que creo que va a venir, es que la función materna, míticamente encarnada en la madre en algún momento de la historia, pero como función puede ser encarnada por cualquier institución, eh, es el otro que eh, hace advenir al sujeto, ¿no? Entonces, el Lacan insistirá en algunos momentos de su obra en el lazo particular entre la mujer y el lenguaje. Hace advenir al sujeto, es decir, lo introduce en el lenguaje. En términos freudo-lacanianos, yo lo aprendí, la madre semantiza al niño, ¿no? Para ello intentaremos situar el interesante recorrido que Robert Graves realiza en La diosa blanca en lo que respecta a esta articulación, mujer-lenguaje. En dicha obra, el autor hace referencia a que Higinio, en su última fábula, hace constar que las parcas, Cloto, Láquesis y Átropo, inventaron en el sentido de una génesis mítica las 7 letras griegas: alfa, epsilon, eta, iota, beta y tau, y omicron. Las parcas se ubican para Higinio como las gestoras míticas de las primeras letras del alfabeto griego. Recordemos que las parcas son las diosas del destino, son 3 hermanas hilanderas que personifican el nacimiento, la vida y la muerte. Se encargaban de escribir el destino de los hombres en las paredes de un enorme muro de bronce y nadie podía borrar lo que ellas escribían, de donde se desprende que la historia de cada sujeto estaba hecha de palabras que una vez escritas no podían ser modificadas. Si bien parece que han circulado diferentes versiones con respecto a los orígenes del alfabeto griego, según Graves, Higinio refiere que las letras iniciales creadas por las parcas eh,
AUEIFH. Luego se agregaron otras como Omega y la ETA. Por otro lado, en la misma fábula, Higinio ubica a Carmenta, una diosa Arcadia, perteneciente a la mitología romana, y que a semejanza de las parcas, predecía el destino por medio de los versos, como las que transformó las letras griegas en 15 letras latinas. Entonces, Carmenta transformó las letras griegas, esas 7, en 15 eh, letras latinas, ya con el latín, ¿no? Dice, en este punto es posible establecer que la figura de la mujer representada en las parcas, Carmenta y la diosa blanca, queda en estrecha relación con el lenguaje, las primeras por la escritura imborrable del destino, y las mentoras míticas de las primeras letras griegas, la segunda por dar origen a las letras latinas y la tercera por la inspiración y la poesía, cuyo lenguaje estudia Graves. Esta última, la gran diosa en su aspecto poético, fue fuente de inspiración y dio lugar a un lenguaje poético en su honor. Podemos pensar entonces que este lazo indisociable que surge entre la mujer y el lenguaje, representado en la figura mítica correspondientes a deidades femeninas, nos permite darle algún sentido a la afirmación de Lacan cuando dice en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma que entonces dice Lacan, yo me sentiría bastante inclinado a creer que, contrariamente a lo que les resulta chocante a mucha gente, son más bien las mujeres las que inventaron el lenguaje. Por otra parte, el Génesis lo da a entender. Esto es conferencia en Ginebra y, eh, bien, esto fue el subtítulo La diosa y el lenguaje, las diosas y el lenguaje, y ahora viene de la diosa de los mil nombres al dios impronunciable. Dice, en la diosa blanca, Robert Graves se detiene especialmente sobre el santo e inefable nombre de Dios, de cuyo desarrollo podemos extraer algunas ideas interesantes en consonancia con ciertos términos del campo psicoanalítico. Nos dice allí Robert Graves, el señor de la semana de 7 días era Dis, el dios trascendental de los hiperbóreos, cuyo nombre secreto le fue revelado a Gideón. ¿No hemos dado ya con el secreto? Se pregunta Robert Graves. Em, los hiperbóreos eran en la mitología griega un pueblo que llevaba una pacífica existencia en Hiperbórea, una región situada en las tierras septentrionales aún desconocidas, al norte de Tracia. Se les consideraba los hijos del dios Bóreas, el frío y terrible viento del norte. Eran adoradores del dios Apolo. Em, Gwydion es un héroe, es un mago y héroe de la mitología galesa. Y bien, entonces leo, con esta información leo de nuevo lo que dice Graves. El señor de la semana de 7 días era Dis, el dios trascendental de los hiperbóreos,
cuyo nombre secreto le fue revelado a Gideón. ¿No hemos dado ya con el secreto? Justamente según refiere Robert Graves, dicho nombre estaría grabado con 7 vocales. Oa, Owei, que en letras romanas se escribía como Jehová, Jehová. Em, Refiere que cuando el nombre fue revelado, se constituyó un nuevo sistema religioso y nuevos nombres a las letras, creándose también un nuevo nombre que permanecería en secreto. Dicho nombre implicaría la sustitución de 7 letras por 8 y la prohibición de las letras F y H. Em, Graves destaca, una cita al pie, que en el alfabeto Ogham ordinario, alfabeto de origen irlandés, donde se esperaba F y H, están T y B, B alta, ¿no? Las consonantes que aparecen en el relato de Higinio. Por ello, considera evidente que en Calien, en Irlanda, la F y la H estaban prohibidas, del mismo modo que en el alfabeto griego. Según parece, seguimos leyendo, a las 7 letras originales inventadas por las parcas se les habrían agregado, según Higinio, Omega y Eta por Simónides, quien a su vez suprimió la H inspirada del alfabeto, dándole su carácter a Eta. Graves supone que si esto ha sido así, entonces el óctuple nombre de Dios, que contenía la digamma F y la H aspirada, era tal vez Jehová. Ahora bien, la forma anterior de las 7 letras, Jehová, recuerda, según Graves, las muchas conjeturas acerca del nombre bendito del Santo de Israel. Este nombre solo lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año y en voz baja, y no podía ser escrito. La fórmula oficial desfigurada, Jehoví o Jehová, escrita de forma abreviada, GHWH, pronunciándose como Yahvé. Esta resulta el nombre revisado tomado por los judíos. Los samaritanos lo escribían IAHW y lo pronunciaban Yahvé. A su vez, este nombre Jehová era el nombre sagrado de la diosa quíntuple Danu, diosa madre, madre universal de todos los dioses de la mitología celta, una de las posibles versiones de la diosa blanca. Danu, mitología celta, diosa blanca, ¿no? Posibles versiones de la diosa blanca. Siguiendo el desarrollo de Graves, han aparecido restos arqueológicos que parecerían dar cuenta de la inscripción del nombre sagrado e inefable como la diosa de la sabiduría, siendo probable la aparición de la versión de 5 letras Ieuoa, Ieuoa, o la de 7 letras JieUoAO. O bien, dado que era la diosa Luna triple o las 3 parcas que inventaron las 5 vocales más la F y la H, el nombre tendría 9 letras. Jiehuovfao. De este modo, se podría deducir que las vocales originales de la diosa blanca, AU e I, aparecerían eh, elididas en el tetragramatón. En el tetragramatón
JHWH, ¿no? El nombre abreviado de el dios, eh, el nombre impronunciable de Dios, ¿no? Como decíamos antes, se produce entonces una tensión entre el pasaje de una diosa femenina de múltiples formas a un único Dios universal y masculino. Pero en ese pasaje hay aspectos que se conservan que merecen particular atención, ya que es justamente en esta tensión que podemos destacar algunos paralelismos en tanto remiten a ciertos desarrollos de Lacan en lo que respecta a su lectura de los relatos bíblicos y sus consecuencias para el psicoanálisis. Eh, entonces, en ese pasaje hay aspectos que se conservan que merecen particular atención, ya que es justamente en esta atención que podemos destacar algunos paralelismos en tanto remiten a ciertos desarrollos de Lacan en lo que respecta a su lectura de los relatos bíblicos y sus consecuencias para el psicoanálisis. En primer lugar, se podría pensar que en ese pasaje el Dios universal masculino y omnipotente de la religión judía hereda su nombre de la diosa blanca, su antecesora. Vemos así en la peculiaridad de la transmisión del nombre innombrable del Dios judío, que son las vocales pertenecientes al nombre original de la diosa blanca, las que serían elididas en el tetragramatón. Bien, un pasaje ahí en el nombre en donde las vocales que integraban el nombre de la diosa blanca quedan suprimidas por eh, por ese nombre en consonantes, ¿no? Ese nombre en consonantes que es JHWH, Yahvé, quedando de algún modo reprimida la diosa mujer detrás del nombre de Dios masculino. Por otro lado, esta sustitución da sustento desde una lógica mítica a la tesis de Lacan que vincula a la mujer con el lugar de Dios. En el seminario 22 menciona, Dios es la mujer vuelta toda. Ahí Lacan, ¿no? Ellas no dicen nada, sino en tanto que la toda, de la que recién he dicho que era Dios, la toda, si ella existiera. Esto es del seminario, libro 22, clase del 11 de marzo del 75. Al respecto, en el seminario 23 encontramos que Lacan nos dice, cita de Lacan, pero hay otra barra que consiste en barrar, a saber, ella es como esta barra, phi mayúscula de X, tachado, negado. Ella dice que no hay otro que respondería como partener, siendo toda la necesidad de la especie humana que haya un otro del otro. Este es aquel que generalmente llamamos Dios, pero cuyo análisis revela que es muy simplemente la mujer. Lo único que permite designarla como la, puesto que les he dicho que la mujer no existía. Lo único que permite suponer la mujer es que como Dios ella sea ponedora. Pero ahí está el progreso que el análisis nos hace hacer, es percatarnos de que aunque el mito la haga toda salir de una sola madre, a saber de Eva, y bien, solo hay ponedoras particulares. Y es por eso que recordé en el seminario otra vez en Core, parece lo que quería decir esta letra complicada, a saber,
el significante de que no hay otro del otro. Em, bueno, parece que no fide X equivaldría a el significante de que no hay otro del otro. Dice, en esta cita vemos que Lacan localiza a Eva como una de esas versiones de la mujer equiparada a Dios, y siguiendo a Graves podemos pensarla como una versión de la gran diosa madre, ya que Eva a su vez es denominada la madre de todos los vivientes. Agrega luego Lacan que, sigue Lacan, la mujer que jamás haya sido mítica en el sentido de que el mito la ha hecho singular, se trata de Eva, de la que hablé recién, la mujer que jamás haya sido, que la única, la mujer que jamás haya sido indiscutiblemente poseída por haber gustado del fruto del árbol prohibido, el de la ciencia, la Evie, pues no es mortal, no más que Sócrates. La mujer de la que se trata es otro nombre de Dios, y es en eso que ella no existe, como lo he dicho muchas veces. Justamente estos pasajes ponen de manifiesto, siguen las autoras, justamente estos pasajes ponen de manifiesto el lugar de Eva como versión de la mujer que no existe, pudiéndose pensar a Eva como otro nombre de Dios. De este modo, Lacan estaría ubicando a la mujer en el lugar de Dios en sentido mítico, como aquel que ocuparía el lugar del otro que no existe, haciéndola suponer como toda, cuando en realidad no podemos sostener más que su particularidad, en tanto la mujer es no toda. Es así que la mujer constituye una versión mítica de la existencia que da existencia al menos a una mujer que haría excepción a la función fálica. En este sentido, la mujer sería equivalente a un padre que les indicaría a las demás mujeres el lugar donde se podrían encontrar, en donde se podría encontrar un límite impuesto a la función fálica, dándose un conjunto universal, la mujer. Una vez más, en relación a las fórmulas de la sexuación, ubicamos que Lacan refiere, dice Lacan, a lo que pasa del lado de la mujer cuando escribo no toda X fide X, esta función inédita en que la negación afecta al cuantificador que ha de leerse no todo, quiere decir que cuando cualquier ser que habla cierra filas con las mujeres, se funda por ello como no todo, al ubicarse en la función fálica. Eso define ¿a la qué? A la mujer justamente con tal de no olvidar que la mujer solo puede escribirse tachándola. No hay la mujer, artículo definido para designar el universal. No hay la mujer, puesto que ya antes me permití el término. ¿Por qué tener reparos ahora? Por esencia ella no es, no toda es. Dice entonces, esta equiparación entre la mujer, siguen las autoras, esta equiparación entre la mujer y Dios nos permitiría situar a la mujer como una versión del Padre. Cita al pie. Es de destacar que en ciertas culturas no occidentales se ubicaría esta relación, tal como en los matrimonios entre mujeres del Golfo de Benín.
los cuales llevan a algunas mujeres estériles a casarse legalmente con otra mujer, siempre que la mujer estéril pague al padre de la otra mujer el precio de la prometida. Los niños que nacen de esta unión no pertenecen al marido de la mujer, sino al mari femel, neologismo entre marido y hembra. En esta sociedad yoruba, la mujer se hace marido, pudiendo adquirir el suficiente poder como para constituir un linaje y convertirse en ancestro. Dice Zafiropoulos que en un país patrilineal puede ocurrir que una mujer ocupe el lugar de un patriarca, como las doncellas de Roma antigua que le daban el lugar de un padre muerto y pasaban a ser pater familias. Zafiropoulos, la cuestión femenina. Bien. Entonces, esta equiparación entre la mujer y Dios nos permitiría situar a la mujer como una versión del Padre, remitiendo el neologismo perversión como padre-versión o versión hacia el Padre, articulación que localizamos cuando Lacan sostiene que el Padre de Dios mismo es el nombre, entre otros, de la diosa blanca, que recortábamos al inicio en el despertar de la primavera. El Padre mismo, el Padre eterno de todos nosotros, no es más que el nombre, entre otros, de la diosa blanca. Bueno, aquí corto por hoy. Estamos en la página 172 y vamos a empezar con el otro subtítulo, El hombre enmascarado y el nombre del Padre. Muchas gracias, suscríbanse, denle me gusta al video, comenten y si no grabo en estos días, felices fiestas.